Bueno. 4. Configuración del código de seguimiento. Que es básicamente, al sacar la cuenta de Analytics, nos va a dar un código puntual que lo vamos a tener que implementar en todas las páginas donde querramos medir. Esto nuevamente tienen que hablar con el developer, por eso nuevamente triangulito amarillo. La idea es que puedan implementarlo en todas las páginas a medir, porque si no, básicamente no van a tener la información acertada. Y este punto de implementar el buscador interno es muy recomendable, si bien no es obligatorio, ¿sí? Pero lo que les va a permitir es tener un montón de información que provenga de este lugar. 5. Etiquetado de campañas de marketing. El objetivo es más que nada analizar, bueno, de dónde viene, digamos, cada acción, cuál fue el resultado, cuál fue el impacto que realmente tuvo. Nosotros lo que vamos a generar es una URL que después vamos a poner en lugar del botón, digamos, o del enlace de conversión, que lo que le va a decir a Google Analytics es exactamente de dónde proviene cada clic. Y eso se hace con esta, acá también tienen el enlace, la herramienta creadora de URL, y lo que vamos a tener como resultado es algo así como lo de acá abajo. Yo lo coloreé, pero simplemente a modo de ejemplo. Pero ustedes fíjense que está mi sitio, que sería el lugar a donde estaría haciendo la dirección el enlace. Y después tenemos source, que es fuente. Tenemos medium, que es el medio por el cual se llegó. Los términos que le asignemos como clave. El contenido a donde está apuntando y la campaña. Esto lo vamos a ver. Esto está sacado directamente de la herramienta creadora de URLs, donde van a tener justamente cada uno de los puntos exactamente cuál es la función de ellos, ¿sí? A la hora de programar esta URL. Bueno, 6. Creación de cuentas de usuario y reportes. En este caso lo que vamos a hacer es agregar distintos usuarios, o sea, a todas las personas que nosotros queremos que les lleguen los informes, que son probablemente las personas con las que nosotros hablamos al principio de este proceso de implementación. La idea es que preguntarles, bueno, ¿cada cuánto necesitas esta información? Y programar un usuario a través de este enlace, que les va a permitir ingresar directamente a los usuarios que quieran al sistema, cuáles son justamente los envíos que van a recibir. Para generar los reportes vamos al panel y aquí arriba dice correo electrónico. Con ese enlace directamente nos va a dar una opción para decir, bueno, para poner una frecuencia determinada de envíos y cuáles son los reportes que tenemos que enviar. Bien, estos enlaces que ven acá, si los cliquean directamente les genera informes personalizados, ¿sí? Reportes más sofisticados que cruzan distintas variables. Por ejemplo, los visitantes únicos por cada país, ¿sí? Para saber, bueno, cuáles son los países que están enviando más tráfico. Lo mismo, no sé, actividades con mayor retención o abandonos del sitio por contenidos. Ese es un indicador muy importante, que es digamos, o sea, ¿cuál es el contenido que no satisfizo. Gracias, muy bueno. Que no está satisfaciendo a los usuarios, ¿no? O sea, ¿por qué la gente se va de ahí? Justamente ese es uno de los indicadores. Con esto lo que van a poder hacer es justamente enviar algunos de estos reportes a determinados jugadores dentro de su área para que puedan tener esta información que les sea válida. 7, y ya llegamos al final de esta primera parte. Implementación de pasos adicionales. Acá podemos habilitar, por ejemplo, el seguimiento de los embudos de e-commerce o los objetivos que habíamos visto. En este caso lo que puse acá fue un embudo muy simple, que es el típico de pasarela de compras, que lo vimos en las primeras clases, que es, tenemos que poner un código de traqueo en cada una de estas páginas, información de producto, carrito de compra, la parte de finalización de pedido y corroboración de datos, y la parte de agradecimiento por la compra, que eso va a implicar la conversión efectiva del usuario, ¿no? Lo que acá tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener que trabajar con todo el equipo en esta parte. ¿Por qué? Porque tenemos por un lado la parte del desarrollador, que va a tener que ingresar los distintos códigos según cada página, pero también de parte del diseñador, porque el diseñador nos va a tener que ayudar a ver cuáles son los distintos pasos que él pensó como ideales para en este caso, para esta pasarela de compras. Otro de los pasos adicionales que podemos tener es habilitar el seguimiento de eventos. El seguimiento de eventos es de manera muy similar al tema de los links que vimos antes,
lo que nos permite es entender distintas acciones de los usuarios que no suele tomar Google Analytics de manera tradicional, de manera automática. ¿Y eso qué puede ser? Por ejemplo, dentro de un flash, lo que hablábamos, ¿no? O sea, la persona vio el flash. ¿Qué hizo adentro del flash? No sabemos. O sea, si tiene botones, por ejemplo. En cambio, habilitando eventos, uno por cada botón, por ejemplo, tenemos un seguimiento de los eventos que va haciendo la persona, ¿sí? Y el tercero de los pasos opcionales es enlazar AdWords con Analytics. Esto es realmente muy importante si nosotros tenemos campañas funcionando, porque lo que nos va a permitir es unificar los informes y tener una información mucho más completa a la hora de hacer análisis de las campañas, cuáles funcionan, cuáles no, cuáles realmente tienen mayor impacto, por ejemplo, en el tiempo de estadía, en el sitio, etc. Bueno, vamos a la parte de proceso recurrente. Esto, la idea es que pongan una cantidad de tiempo en la cual van a hacer las mediciones y van a emitir los reportes y traten de respetar este ciclo que vamos a ver. Este ciclo tiene 6 pasos, como vemos acá. El primero es definir los distintos objetivos. El segundo es construir los KPIs, que son los indicadores de performance de nuestro sitio. Tercero, colectar los datos, generar la información a partir de esos datos. Analizar los datos por separado es un proceso que, como vemos acá, es iterativo. Eso quiere decir que vamos a analizar, hacer el testeo de alternativas y la implementación, y a partir de ahí ya inmediatamente volvemos a hacer el mismo ciclo, ¿sí? O sea, esto es un proceso que no para de hacerse nunca. Bueno, y en una séptima instancia, digamos, lo que hacemos es redefinir los objetivos que tengamos según, por ejemplo, estacionalidad. No va a ser los mismos objetivos de una empresa que vende pasajes cuando haya temporada alta que cuando haya temporada baja. Bien, 1. Definir objetivos de negocio para el próximo periodo. Siempre que definamos objetivos vamos a tener 3 cuestiones fundamentales, ineludibles, que cualquier empresa o emprendimiento necesita, que son o incrementar ganancias, o bajar los costos, o mejorar la satisfacción del cliente. Lo que vamos a tratar de hacer con estos 3 objetivos es ponerles un número, o sea, poner un número que nos permita saber si estamos cumpliéndolo o no, porque con solamente decir, bueno, mejoremos la satisfacción del cliente, no vamos a hacer nada. Así que la idea es poner un porcentaje, no ser demasiado ambicioso al principio, empezar de a poco e ir avanzando. Segundo, construir los indicadores de performance. En este caso lo que vamos a hacer es basarnos mucho en las encuestas que hayamos tenido o en las charlas que hayamos tenido con los distintos jugadores de la empresa o con la gente que nos pueda dar información sobre el mercado. Porque lo que vamos a hacer con esto es construir determinados justamente números que nos den una información mucho más allá de simple número, ¿no? De simple dato. El objetivo es que los KPIs nos permitan entender, por ejemplo, de un mes a otro, algo muy concreto, o sea, a simple vista que nos permitan ver qué pasó con esta parte del negocio. Un ejemplo de un buen indicador sería, por ejemplo, el porcentaje de conversiones sobre el total de visitas. Es súper simple, digamos, muy concreto y le sirve a casi todas las áreas de la empresa. Otro sería el tiempo promedio de estadía, o sea, si el tiempo promedio de estadía varía en un porcentaje determinado entre un mes y otro, podemos ver cuáles son las acciones que generaron eso, ¿no? Que fomentaron eso. Y lo mismo el costo de adquisición del cliente, que tiene que ver con lo que hablábamos de montar una plataforma mixta con Analytics y AdWords. O sea, si nosotros estamos pudiendo hacer este enlace entre ambas cuentas, lo que vamos a ver es cuáles son las palabras clave que efectivamente nos están trayendo conversiones, ¿sí? Haciendo el seteo de manera adecuada. Cada una de estas variables tiene que ser un número que sea no complejo, que sea relevante, o sea, que sea relevante para cada uno de los stakeholders, como dijimos, que sea oportuno, en el sentido de que, por ejemplo, llegue a tiempo. Si es un indicador que varía de semana a semana, es importante que el informe llegue de semana a semana. Y de utilidad inmediata, que esto tiene que ver con, bueno, hacer un buen relevamiento de los stakeholders. 3. Obtener la data. Las preguntas que tenemos acá para hacernos a la hora de obtener los datos es saber si los datos son fidedignos y si nos están dando la película completa. O sea, si con todos los datos que tenemos una película de lo que está sucediendo con nuestros sitios.
El tema de los datos fidedignos lo podemos ver más que nada con esta cuestión de si hay, por ejemplo, subdirectorios que tienen mayor cantidad de tráfico o determinados subdominios que tienen demasiado tráfico. Lo importante es poder diferenciar bien todo esto para que cada uno de los datos nos aporte a un total y no que sea un solo bloque de datos que no tiene diferenciación. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, se entiende. Cuarto, el análisis de los datos. El tema, ¿saben lo que es un insight? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien quiere decirlo así? Luis? Un insight es un comportamiento, un uso, una costumbre, algo que el consumidor hace y genera que una empresa, por ejemplo, pueda tomar eso para orientar una campaña de marketing o desarrollar un producto. Bien, bien, es buena. Voy a hacer un englobe de eso. El insight es lo que nosotros podemos obtener a partir del análisis de los datos. O sea, es algo que nos surge por la observación de cosas que no tienen palabras, digamos, sino que son solo números o que son solo tendencias. El insight es esta cuestión de poder entender qué es lo que está sucediendo por medio de estos indicadores. La idea de esto es muy importante, o sea, en todo lo que es Analytics, el tema de los insights, porque los datos solos en general no aportan nada y para transformarlos en una información válida tenemos que darle el sentido nosotros. Entonces, para saber qué están esperando los usuarios, lo primero que tenemos que hacer es empezar, por ejemplo, con ver las analíticas del buscador interno. Lo que vamos a ver ahora son varias de estas preguntas para hacerse para poder obtener los insights adecuados. Otra vez lo tienen todo en los checklists, o sea, esto lo van a poder hacer cada vez que analicen información, pero acá lo vamos a recorrer un poco para que ustedes tengan una idea de qué es lo que tienen que hacer con la información, con la data que obtengan. Bien, como decíamos, para saber qué están esperando los usuarios, o sea, qué es lo que están esperando en nuestra página los usuarios, lo que podemos ver es tranquilamente, si lo implementamos, por supuesto, las analíticas del buscador interno. Porque justamente cuando una persona viene a buscar algo bien específico adentro de nuestra página, va a utilizar el buscador. No sé, ¿ustedes utilizan los buscadores de las páginas donde ingresan? Sí. Mazo. Sí, no muchos. Claro, ¿ves? Cuando no encuentras lo que... Cuando no encontrás. Claro, por eso. O sea, vos estás yendo bien a lo específico, que es lo que vos estás buscando. Por eso es importante como métrica, ¿no? O sea, como dato para poder generar una información. Bien. Por ejemplo, la métrica dentro de lo que es esta cuestión de búsquedas internas dentro del sitio, ver cuáles son las distintas páginas que están produciendo el mayor tiempo de permanencia luego de esta búsqueda. Eso lo que nos va a dar la clave es, bueno, la gente está buscando esto y como lo consiguió se queda mucho tiempo viéndolo. ¿Sí? Esto nos va a dar bien la pauta de qué están esperando los usuarios de nuestro sitio al ingresar. Otro es ver la métrica del porcentaje de salida justamente después de la búsqueda. Eso quiere decir que no encontraron lo que estaban buscando por esa búsqueda. Otra pregunta, ¿cómo saber si estamos encarando la comunidad adecuadamente? O sea, estamos dando información que sea utilizable por la gente. Otra vez el tiempo de permanencia es un buen indicador. Si la gente se queda, quiere decir que el contenido es interesante y lo están utilizando o están participando de una manera o de otra. Por ejemplo, en un foro el tiempo de permanencia en cada posteo es muy importante. Después, bueno, las mismas métricas siempre, como dijimos, pueden implicar cosas positivas o negativas dependiendo de cada uno de los modelos de negocio que tengamos. O sea, si por ejemplo tenemos un tiempo de permanencia muy extenso en un sitio de e-commerce, no es algo demasiado interesante. Sí. Hay una consulta. En una página de contenidos, por ejemplo. De contenidos como un blog, por ejemplo. Sí. ¿Cuánto es el tiempo estimado de una persona para decir, bueno, está bueno que se quede este tiempo, no sé? Claro, bueno, ahí está el tema. Vos no podés comparar tipo, un sitio con el otro. Depende del contenido. La audiencia, por ejemplo, es un chico de 14 años, yo dudo que se quede más de 2 minutos en una página. O sea, está permanentemente, a ver, está yendo por todos lados, o sea, no toma demasiada información de ningún lado. Pero, por ejemplo, si tenés una página para gerontes, en donde es para gente muy grande, por ahí están tipo 2 horas por página. Y tenés algo totalmente distinto, ¿entendés? O sea, el tema es cruzarlo con otra variable, y esto también te lo digo a vos, o sea, cruzarlo con otras variables que te permitan entender un poco mejor qué es lo que le está pasando al usuario de fondo.
Eso puede tener, por ejemplo, algunas implicancias, si te lo pones a pensar, si nosotros tenemos una página de presentación de producto muy extensa, hay veces que lo dejamos abierto, eso me parece que mucha gente lo debe hacer, debemos tener varios acá, que dejamos muchas pestañas abiertas en los navegadores, ¿sí? Porque justamente después, bueno, después lo veo, etc. Y cada vez que ingresamos, esa página se vuelve a cargar. Eso podría implicar que esa página tiene mucho interés para las personas que la están viendo, pero que es demasiado extensa como para verla de una sola vez. ¿Se entiende? O sea, vas a tener este tema, digamos, que vas a tener un tiempo extenso de espera, lo que vas a tener que deducir es por qué lo tenés, ¿sí? O sea, un tiempo extenso de página abierta. Más o menos respondí tú. Bien. Bueno, ok, pasemos al siguiente. Otra pregunta, ¿cómo saber si la calidad del tráfico que está ingresando a la página es buena? O sea, si es tráfico de calidad. Eso es fundamental, el tema de la tasa del rebote. O sea, si las personas ingresan a la página, ven solo una página y se van, en general eso es un indicador bastante negativo, el tráfico no es bueno o realmente la información que tenemos para darle no está siendo lo suficientemente convocante. Otra cuestión es ver cuál es la fuente de tráfico que obtuvo una mayor cantidad de visitas recurrentes. Al ver esto, lo que podemos determinar es que de alguna fuente en particular, el contenido está siendo específicamente válido para esa gente. Entonces lo que podemos determinar es, bueno, si están proviniendo, poner en tu caso, si vienen todos de la página del CASI, ¿entendés? O sea, vos ves que el CASI te está redireccionando, es clarísimo, ¿por qué? Porque hay una correlación entre ambas cosas, ¿no? O sea, rugby, simple. Bien. Otra, ¿cómo saber si estamos mejorando con las acciones que vamos haciendo? En este caso, lo más importante, como decíamos, es que no se puede comparar un sitio con otro. Eso es lo que te decía antes. O sea, vos no podés comparar porque no tenemos o sea, cada página es un mundo, dirían. Entonces, lo importante es establecer bien cuáles son las fechas en las que vamos a hacer las mediciones y tratar de determinar cuáles son las tendencias que van sucediendo. Analytics tiene una herramienta que está justo por debajo en el panel inicial, para hacer anotaciones dentro de la línea temporal, ¿sí? Entonces de esa manera podemos ir haciendo anotaciones de, por ejemplo, tal día salió tal campaña, tal día me publicaron tal nota en tal lugar, en tal medio, y de esa manera podemos ver las distintas variaciones y darles un sentido. ¿Cómo saber las intenciones de los usuarios actuales? Bueno, bastante simple, el tema es revisar las palabras claves por las cuales se está llegando al sitio. Obviamente es importante ver si las palabras clave están teniendo un alto porcentaje de tiempo tiempo dentro de la página. Porque si tienen corto tiempo dentro de la página, quiere decir que la gente no está encontrando lo que vino a buscar. Por ejemplo, bueno, ¿cuáles palabras clave generan mayor cantidad de páginas vistas? Es una. ¿Cuáles palabras clave mantienen más tiempo a los usuarios en el sitio? Que es la que dije, es otra. Después, esto es importante también, como dije, si están teniendo un porcentaje de rebote alto es o porque no cumplimos con las expectativas o que las páginas no tienen un apropiado call to action, o sea que la gente llegó a esa página y no sabe qué hacer, digamos, no tienen claro qué hacer, o bien que el sitio está rankeando con las palabras clave equivocadas. Y en ese caso lo que vamos a necesitar es un trabajo de SEO para justamente revisar cuáles son las palabras clave que está tomando Google y tratar de modificarla en consecuencia. Bien, el análisis de los datos, siempre que lo hagamos, nos va a producir uno de estos tres resultados. Uno es el descubrimiento de cosas fácilmente identificables, con lo cual, si son bugs, o sea, si son problemas de programación concretamente, lo hablamos con el developer. Directamente le decimos, mira, está pasando tal cosa, creo que se debe a esto. Después, la identificación de páginas que no convierten o páginas donde la gente, digamos, queda ahí, lo ideal es hablarlo con el diseñador y decirle, mira, acá hay algún problema porque la gente se queda ahí y no hace nada. ¿Cuál es el call to action que podemos ofrecer en este punto, por ejemplo? Segundo de los insights en este punto, sobre los resultados. La creación de una hipótesis sobre un punto de baja conversión. En este caso nosotros vemos una página que no está funcionando, entonces ¿qué hacemos? Generamos un testeo. Y esto lo hacemos con todo el equipo. Tratamos de ver cuáles son los elementos a testear que pueden darnos un mejor resultado a nivel performance. Eso lo vamos a ver ahora en un ratito. Y C, el entendimiento de que tenemos un problema en la recolección de datos.
Esto puede ser que haya ciertas, por ejemplo, páginas que no se estén tomando, que no se hayan implementado los códigos dentro de un flash, por ejemplo. O, por ejemplo, la falta de la calidad de los datos, que no tengamos bien segmentada cada uno del tráfico que ingrese, ¿no? De los perfiles. En este caso, bueno, lo hablamos tanto con el Project Manager como con el Developer, para que se pongan de acuerdo y puedan montar esto. Sexto, entonces, implementación de cambios. Basarse en el análisis de los datos o en el resultado. No sé si... Implementación de cambios. Toda la parte de testeo igualmente ahora la vamos a ver bastante en extensión porque vamos a ver Website Optimizer, así que ahí vamos a tener bastante data. Para la implementación de cambios siempre basarse en el resultado de testeos o análisis de los datos, no hacer cambios porque sí, ni porque le gustó al jefe, bueno, poneme tal color, tratar de bajarlo bajarlo a algo que tenga una razón, ¿no? O sea, tomar una decisión porque tiene una razón. Siempre, bueno, conseguir apoyo de la dirección o de la gerencia a la hora de utilizar los recursos de la empresa, eso es muy importante. Y avanzar de a poco para ir definiendo las expectativas, entender las herramientas y las tareas que son requeridas por nosotros.